Ahí estamos. Hola. Ok. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como decía la compañera Mariela, esta es la segunda parte del ciclo de este seminario que organizó la dirigencia estudiantil de la Facultad de Derecho, digamos, de la Escuela de Abogacía de Paz. Y hoy tenemos, digamos, a diferencia del ponente anterior, que era el doctor Ortolani, tenemos al doctor Emilio, que es un conocedor, es interesante. Emilio es un abogado de La Plata, de la Universidad de La Plata, que conoce todos los vericuetos del derecho del conurbano. No hay un sitio en el conurbano que uno le comente que él no lo conozca y que no tenga un dato importante, un abogado que conozca, un juez con el que tuvo un caso, un fiscal con el que tuvo que negociar. En fin, es un gran relator del derecho cotidiano. Y cuando Edwin, nos quedamos. ¿Alguien más perdió a Edwin o solo yo? Yo también. Ah, bien, no se escucha. Ok, son cosas que pasan en la virtualidad. Edwin, lo esperamos un ratito. Bueno, tomo la palabra, perdón, pero sí, se nos acaba de desconectar, son cosas que pasan en la virtualidad, igual, como hablamos en la charla anterior y en esta, van a quedar todos subidos en YouTube, para los que van preguntando, de paso ya voy contestando, en nuestra plataforma, es Ampliando Derechos, igual que en nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Bueno, paso a presentar al abogado y compañero Emilio, es un gran honor tenerte hoy con nosotros. Gracias. Y desde la universidad. El mío también. Desde la Universidad de José C. Paz, poder escucharte. Ahí está Edwin, ok. y no sé, se me cortó el internet. Sí. Bueno. Bueno, Emilio, bienvenido. Es un honor tenerte. Gracias, Ed. Bueno, a todos les agradezco el honor que me hayan dado, el honor, porque comentaba recién que yo me recibí hace ya 22 años, me recibí en La Plata, y esta es la primera vez que vuelvo a la universidad de alguna forma, por así decirlo, de esta forma virtual, pero bueno, es un acercamiento a la universidad que no había tenido por años, por estos 22 años, y que uno a la universidad realmente se recibió, yo me recibí en esa época y creo que pasé por la vereda 2 veces y no volví más, cosa que está mal. Pero bueno, mejor tarde que nunca, dicen, así que estoy aquí convocado por Ed y por Mariela, que me dijeron, che, ¿por qué no venís vos a hablar un poco de lo que es la práctica del derecho penal, la práctica, digamos, real, la práctica del vaquiano, no del erudito de libro, que es importante, yo acá no voy a decir que no es importante. Obviamente sería una estupidez que uno dijera que los libros no son importantes, son lo más importante del derecho. Pero lo que hay que entender es que la práctica difiere mucho de lo que por ahí está escrito o por ahí lo que nosotros interpretamos en esos libros, lo que nosotros a priori interpretamos en esos libros. Porque eso es lo más importante, entender que eso está escrito, que eso que dicen, por ejemplo, a grosso modo, que la prisión preventiva tiene que tener un plazo razonable y que no puede exceder de los 2 años. Eso está escrito, sí está escrito, es verdad, pero realmente no se respeta. Y no se respeta, y uno por más que patalee en tribunales a veces y se enoje y pueda invocar el derecho y el derecho de la Corte Interamericana y todo lo demás, generalmente el juez de la Corte, perdón, de la Cámara, el juez de garantías, el juez de la Cámara de Garantías, por más que uno vaya con los recursos que vaya, termina convalidando esa situación que es excedida, pero bueno, eso es la práctica. La práctica tiene esas cosas que el libro dice, te da un dato, pero en la práctica no se puede ejecutar porque
el Poder Judicial, en cierta manera, no deja de ser un sistema que tiene una lógica de proceso industrial, de algún modo decirlo, y que hay veces que no se pueden respetar y hay que entender esas cosas con una elasticidad que vos como abogado lo tenés que aceptar, lo tenés que luchar, pero al mismo tiempo saber aceptar a veces que las cosas son así. Bueno, esto lo digo a modo de preámbulo. Lo que aquí interesa es más o menos, por así decirlo, tratar de darnos lineamientos para que cuando en unos años, pocos años, ustedes ya puedan estar caminando por los pasillos, puedan, digamos, saber cómo es la realidad del tema. Bueno, no sé, para empezar a hablar, van a abordar el derecho penal seguramente algunos porque, che, un amigo tuvo un problema, ¿no me das una mano? Puede pasar eso. Entonces ustedes que desde la carrera, desde las facultades que son muy civilistas, las carreras en Argentina se dan de manera muy civil, muy al derecho privado, y no se va mucho al derecho público. El derecho penal es el derecho público, en cierta manera. Es el más público de todos los derechos, porque es el derecho del constreñimiento, el derecho de la violencia del Estado y cómo esa violencia del Estado se limita. Entonces es el derecho más público de todo. Pero en la lógica de nuestras universidades, por ahí no se le da el acento al tema público, sí se le da al tema privado. Vos vas a ser muy bien, uno va a salir bien preparado como derecho civilista, como derecho de familia, como derecho comercial, pero el tema público por ahí, no sé por qué, debe haber alguna razón por ahí ideológica, que dudo que, me parece que debe pasar por ahí. Los programas se han diseñado de una manera que le quitan digamos, la atención al tema público. Bueno, pero les va a suceder que se van a recibir y a alguien le va a decir, che, dame una mano porque quedó preso fulanito de tal, o le hicieron un allanamiento y no sabe qué hacer, o chocó a alguien y tiene una causa penal. Chocó, atropelló a un ciclista y tiene una causa penal. Dios no quiera que seamos nosotros que somos ciclistas con él. Pero puede pasar eso. Es un derecho que les puede tocar de buenas a primeras. Sin quererla ni beberla, están ahí embebidos en un tema así, de derecho penal. Y se van a encontrar con que van a tener que ir a una fiscalía, a una comisaría, a una fiscalía, a un juzgado. ¿Y qué pasa ahí? Ustedes van a ir con el libro, porque es la primera vez que van a abordar ese tema y van a sacar el librito y se van a dar cuenta que eso no es tan así como, no es que no sea así, sino que se tiene que interpretar con el tino del penalista, el acento del penalista, no el acento del derecho como uno lo interpreta normalmente en otros ámbitos, en otros fueros, sino con el acento del penalista. Bueno, lo primero que van a notar cuando llegan abordan una causa penal y los designan como abogado, que es un escrito sencillísimo que dice, designo abogado fulano de tal, matrícula tal, constituye domicilio en tal lado, es el primer escrito que van a hacer. Lo primero que van a notar es que lo dejan en la fiscalía y van a notar realmente que existe una inmensa asimetría de poder. Es decir, por un lado, no es como en lo civil que las partes son realmente iguales en tema de pruebas, sino que en el tema penal, las partes se dice que son iguales, el fiscal y la defensa, pero no son iguales. En el fondo no es igual y hasta es lógico que no sean iguales porque el fiscal, en cierta manera, tiene que administrar el proceso. No en cierta manera, administra el proceso. Entonces nosotros subimos a ese proceso que lo va a hacer caminar el fiscal. Entonces ahí siempre uno puede, más o menos, hacer su práctica profesional con un andamiaje que ya está marcado por las pautas que da el fiscal. Obviamente al fiscal le va a interesar hallar una verdad más allá de que sea una culpabilidad o una inocencia, pero él siempre, para no meter la pata, va a querer hacer una verdad. Entonces, nosotros, en esa lógica que tiene el fiscal, tenemos que tratar de abordarla y
tratar de sacar la mejor ventaja para nuestro cliente, que es el que tiene el problema. Porque nosotros vamos a ir del lado del que tiene el problema, del que está debilitado, de que es el que necesita la defensa. Bueno, ahí arrancan ustedes como defensores, y ahí se van a enterar de un montón de cosas. Si su cliente está detenido, porque puede pasar que esté detenido, generalmente es la mayoría de las veces, o porque atropelló a un hombre en una bicicleta o a un peatón y está detenido en la comisaría, sí, hay que presentar una excarcelación. Esas excarcelaciones son escritos muy sencillos, que están en internet, van a Google y ponen modelo de excarcelación y salen, no hay ningún tipo de secreto ahí, la emprolijan un poco, la acomodan, la adaptan y la pueden llevar a tribunales, camina lo más bien. Lo que no hay que dejar de perder el tino, el tempo de la profesión, es entender que cuando, por más que uno, digamos, lleva los papeles a tribunales, las cosas en el derecho penal obviamente no son, digamos, instantáneas. Uno lleva el papel y no es que sale al otro día o a la otra hora el muchacho que está detenido. Y eso es un tema muy difícil, porque eso hay que explicárselo a los familiares y se arma unas situaciones a veces muy incómodas, muy estresantes, que es con lo que nosotros tenemos que lidiar. Bueno, eso es básicamente lo que le va a pasar si deciden ejercer el bendito arte del derecho penal. Después, si no tienen la suerte de que su cliente es liberado, es excarcelado, bueno, van a entrar en otra realidad, la realidad de las prisiones preventivas, la realidad ¿cómo se llama? De los recursos a cámara, los recursos de apelación, que son todos temas muy, por decirlo así, muy trabajosos, muy difíciles, porque en la mayoría de los casos, los resultados para nosotros, para los penalistas, son adversos, porque generalmente las personas que están detenidas porque han cometido algún error, han cometido algún delito. Entonces uno, en su afán de ejercer bien la profesión, lo que uno nunca tiene que hacer es perder ese norte, de estar bien parado, que uno a veces, en la mayoría de las veces, no defiende a una persona que es un santo, ¿me entienden? Hay que tener ese sentido común de saber y explicárselo al cliente. Mirá, hay que tener carácter, hay que decirle, escuchame, vos te estás detenido, pero no estás detenido por mi culpa, estás detenido porque te mandaste una macana, y después tenés que luchar, vamos a luchar para ver de qué manera vos podés zafar, disculpen la palabra, pero es así como se habla, reja de por medio, pero hay que siempre, en nuestra profesión, siempre hay que hablar con claridad, y en el lenguaje llano, en el lenguaje que pueda impactar directamente en el entendimiento del cliente, porque uno no puede ir a hablarle con esos desvelos académicos y la jurisprudencia tal y Carrara me dijo tal cosa, ¿no? Porque te van a sacar a los bolsazos de ahí adentro. Uno tiene que ir realmente a hablar llanamente y lo más directamente posible y con el lenguaje que realmente sea entendible. Después sí, cuando uno tiene que ir a hablar a una cámara y le dan un mejoramiento verbal, no puede ir a hablar como habló con el preso. Por eso nosotros tenemos como una especie de Dr. Jekyll y, como es el cuento inglés, que tenemos dos personalidades. Una personalidad para hablar con Mr. J. Mr. Jekyll y el otro no me Claro. acuerdo. Tenemos dos modos. Tenemos un modo que nos permite conectar con el cliente y un modo que nos permite llevar una idea a un tribunal. Eso es otra cosa, y hay que ser también muy delicado ahí, porque uno no puede ir a hablar en forma ramplona a un tribunal, uno tiene que ir a hablar con fundamentos, estudiar y demostrar cierta erudición sobre los temas legales. Pero eso no lo podés ir a hacer a una comisaría. Eso se entiende que es así, es sentido común. Bueno, van a ver en sus prácticas del derecho penal, van a ver un montón de cosas que son incómodas, es la realidad. Son incómodas
para la persona que viene de otro fuero, que ejerce otro fuero. Nosotros después nos acostumbramos a eso, pero es un acostumbramiento peligroso. Es como manejar un auto, porque uno sale con el auto todos los días y se confía de que maneja el auto y se olvida de que está manejando un vehículo que pesa 2 toneladas y que anda 120, 150, y ahí están los problemas. Empiezan los problemas ahí. Bueno, el derecho penal es así, es como manejar un auto. Vos te confías, lo hace varios años y te confías. Y ahí podés tener los problemas, porque es algo peligroso. Es algo que se tiene que hacer con mucho respeto y con mucha claridad. Hablar con mucha claridad siempre, para que no haya expectativas que no se puedan cumplir, porque uno está trabajando con gente que tiene temperamento, por decirlo de una forma suave. Entonces hay que ser siempre respetuoso de nuestra profesión, siempre llegar, hablar claro, hablar si se quiere, con impacto directo hacia la persona, pero siempre con respeto y más que nada con cuidado, de no prometer eso que no se puede hacer, porque eso puede traer algún tipo de malestar, no violento porque nunca me ha pasado a mí, no estoy exento de que un día suceda algo, un malentendido o algo, pero siempre hay que tratar de ir con claridad. Creo que es una de las obligaciones que tenemos los abogados cuando juramos en el colegio de abogados, que te hacen leer un juramento, y uno de los ítems del juramento es hablar con claridad y no crear expectativas que no se puedan cumplir. En el derecho penal eso es una máxima muy importante, porque hay drama humano. En el derecho penal abordamos realmente el drama humano en toda su dimensión, porque es un padre de familia que está detenido, una esposa que tiene a su marido detenido, padre, sus hijos, su negocio que se pierde. Entonces estamos realmente en una situación límite para una persona. Entonces ese respeto hacia las expectativas reales siempre se tiene que tener, y nunca confiarse de que uno es el mejor y de que uno es el que almuerza con el juez, o el que... No, eso no, hay que tener un cuidado y un respeto muy grande por esa hay que tener esa actitud. A mí lo he asumido como algo personal, y realmente yo no he tenido mayores problemas nunca, pero creo que es por esa actitud que a mí me la enseñaron mi gente con la que yo he trabajado. Bueno, ese es el primer tema, la actitud hacia la persona que nosotros tenemos que defender, que es lo más importante y por donde vamos a arrancar. En ese drama humano, que ya, como dijimos, seguramente puede haber una prisión preventiva, va a haber recursos, va a empezar a transcurrir un tiempo, y ustedes van a ver muchas cosas que les van a resultar, como dije hace un ratito, abusivas, y no tienen explicación, y se van a agarrar de los pelos, y van a patalear. Pero bueno, es así. Tarde o temprano todo se acomoda. Lo primero que van a notar, como yo dije al principio, es que, por ejemplo, a veces pueden querer llevar algún tipo de prueba a la fiscalía, algún testimonio, y el fiscal no lo quiere tomar, porque el fiscal ya tiene una postura tomada y no lo quiere tomar, y lo lamento, no lo quiere tomar. Entonces, lo que les queda ahí es tratar de armar algún tipo de recurso, algún tipo de elevación al juzgado de garantía, explicar la situación para que lo conminen al fiscal a que se produzca esa probanza que no quiere producir. No pasa muy a menudo, pero puede pasar. Si llegara a pasar, hay que ir a los libros, a fijarse los plazos de esos recursos, no excederse, plantearlo formalmente y tratar de luchar contra eso. La realidad indica que, como yo dije recién, el proceso lo va administrando el fiscal, y uno, por mucho que a uno le moleste, se tiene que adaptar a eso y tiene que ser rápido para trabajar con esos lineamientos. Cuando la persona, el detenido, es convocado a declarar y declara en el 308
y explica su defensa y explica sus cosas, ahí lo que puede hacer es rápidamente convocar a los testigos que ahí proponen en esa audiencia, en el 308, que es una audiencia indagatoria, y, digamos, rápidamente hablar con el fiscal, o la gente que es designada por el fiscal, para que te den una audiencia testimonial o una audiencia que produzca esa prueba que uno quiere llevar ahí al juicio, y trabajar rápido sin perder el tiempo. Entonces ese día que te dicen, che, tráemelos tal día al testigo, por ahí no hace falta ni la cédula, lo llevas, hablas por teléfono, porque hoy se maneja todo mucho así, gracias a Dios, lleva a los testigos, le toman el testimonio, y si se aclaran ahí las cosas, se aclaran. Y si no se aclaran, bueno, te elevarán la causa a juicio y pasarás a una instancia ya mucho más distante, porque el juicio es una cosa mucho más distante, en donde uno empezará a estar cansado de la causa, empiezan ya a pesarle a uno la causa, porque ya para esa altura pasaron unos meses de detención y de la persona que viene con todo su lío de vida. Entonces, bueno, así a grosso modo es lo que nos puede pasar. Siempre hay que tener presente esto, si lo quieren, no sé, de alguna forma después consultar en el chat o algo, es que una causa arranca por una denuncia. La denuncia es una evaluación que hace la policía y que el fiscal de última convoca por esa denuncia a una indagatoria. Puede ser que en esa indagatoria el sujeto llegue detenido o en libertad. Esa indagatoria se produce y se evacúan citas de esa indagatoria, se producen o no esas pruebas que se mencionan ahí en la indagatoria. El juez, el fiscal decide qué hacer. Si decide, bueno, lo liberamos a la persona, entonces se emite un auto para liberarlo, para sugerir que se tiene que liberar, que es muy raro que eso suceda, porque el fiscal, cuando te tiene detenido, nunca va a emitir ese auto, y si no lo emite el fiscal, lo que tiene que hacer uno, con su seguridad y con sus argumentos, ir al juzgado de garantías en provincia y pedir, mire, esto es así, se lo explican al juez en términos jurídicos, en términos, vuelvo a decir, académicos, en términos buenos, en términos de libro, le explican los fundamentos, y ahí el juez puede llegar a evaluar si corresponde o no corresponde un sobreseimiento, una falta de mérito, una liberación por algún tema de esos, una excarcelación porque la calificación del delito la deciden bajar y empieza a la escala a permitir que sea excarcelado. Ahí, si suceden la bienaventurada excarcelación, ustedes van a respirar mucho. Bueno, si la persona sigue quedando detenido, como ya venía diciendo, se va a elevar la causa a juicio inexorablemente con la persona detenida. La causa a juicio se eleva previamente a hacer un auto, que es el auto del 336, del artículo 336, que el juez le dice, bueno, yo la voy a elevar a la causa a juicio por este delito, y porque acá hay estas pruebas, las enumera las pruebas, y enumera los argumentos de por qué esto es lo que a mí me parece que el sujeto, el imputado, ha cometido este delito, y lo califica el delito. Y cuando uno lee la calificación del fiscal y se la transmite al desdichado que está detenido, le ponen unas calificaciones que son medio código penal, más o menos, y entonces uno le tiene que tratar de administrar esa angustia y explicarle, mire que esto después se va a hablar con otro fiscal, y todo este entuerto. Bueno, de ese tema de la elevación a juicio le van a correr traslado al defensor, para que haga su defensa del 336, del artículo 336, que apúntenlo porque es un artículo muy importante, el artículo 336. Le van a hacer
el traslado y uno va a ir con sus argumentos y vamos a decir, mire que aquel no me quiso tomar la prueba, que acá pasó esto, y que está excedido en tal tema de los plazos, y bueno, generalmente, y prima el sentido común, cuando uno defiende a una persona que tiene muchas pruebas en contra, generalmente los argumentos del defensor poco importan, porque las pruebas mandan. Entonces, la causa inexorablemente se eleva a juicio, más allá de los argumentos que uno diga, se sortea en un tribunal oral, y en un tribunal oral empieza otra historia, una historia ya con una persona que viene para esa altura ya con 1 año y medio, 2 años de prisión preventiva. Arrancamos como mínimo, viene con, como mínimo, por decir algo, sí, 10 meses de prisión preventiva, como mínimo. Entonces llegamos, y la realidad que uno ahí es cuando se imaginaba que iba a ser el abogado norteamericano, el Matlock, el Hitchcock, ¿cómo se llamaba? El de las series, que va a ir al jurado, y va a ir a hablar, y eso no es así, lamentablemente no es así. La realidad es que uno ya analiza el peso probatorio que tiene la persona en contra, lo discute con su cliente, y generalmente lo van a tratar de convocar a uno, al defensor, para tratar de abreviar, de hacer un juicio abreviado. Un juicio abreviado es un acuerdo de partes entre la fiscalía y el acuerdo que es lo más importante, el acuerdo del imputado, en donde se propone una pena, donde se aceptan las pruebas en contra, donde se acepta realmente qué es lo que se logró reunir en contra del imputado, y le dicen, mirá, te doy esto en número, así como si fuera un comercio de pena, y te doy esto en número de pena, en número de años, o en número en tiempo, y me aceptás que esta prueba es real, que se ha colectado en tu contra es real, y para esa altura su cliente está realmente muy golpeado, lamentablemente, suponiendo que salió todo mal, está muy golpeado, y realmente está vencido. El sistema penal lo ha vencido, y generalmente termina aceptando porque empieza a ver eso que le parecía imposible, que es la luz al final del túnel. Empieza a tener fechas. Él siempre, cuando ustedes vayan a trabajar con detenidos, siempre le van a preguntar fecha. Decime cuándo. Decime cuándo, dame una fecha. Yo quiero saber fecha. Y vos no le podés decir prácticamente nada hasta que no llega a esta instancia del juicio abreviado, en donde uno le puede decir, mira, ahí el fiscal me está proponiendo tal cosa, y te darían los números para que salgas más o menos tal día. Entonces ahí el cliente empieza a tener una certeza, y ahí cambia un poquito el ánimo, que venían de todas situaciones muy problemáticas, muy complicadas, y eso se transmite a todo, a su familia, a su señora o a su esposo, porque también hay mujeres detenidas, y eso cambia mucho el ánimo de la relación entre cliente y abogado, porque empieza a haber una solución para la persona. Bueno, ese es en el caso de que has abreviado. Puede pasar que no has abreviado, porque hay delitos que no se pueden abreviar, los delitos más graves no se pueden abreviar. Un homicidio muy difícil de abreviar, un homicidio grave, un abuso sexual grave, no cabe directamente. Entonces estos realmente se convocan para fecha de debate oral, y hay que hacer el debate oral. Y ahí, bueno, ahí ese es el trabajo el pináculo más estresante que puede haber en la profesión del abogado penalista, que es hacer el debate penal.
Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace un debate penal? Y un debate penal se hace con tranquilidad, estudiando muy bien la causa, estudiando concienzudamente todas las probanzas que hay en contra de la persona y abordando, si hay testigos, porque van a ser convocados al debate oral, por eso es un debate oral, para fundamentalmente que se produzcan testimonios de peritos, testimonios de personas que han tenido contacto con el hecho o conocimiento con el hecho. Entonces, ahí uno tiene que estar realmente con todos los sentidos desplegados para poder sacar la mejor posición posible para que su cliente salga lo más indemne posible de esta persecución legal, porque es una persecución legal y legítima, porque ha cometido un delito, pero uno como defensor tiene que tratar de que, digamos, sea lo más digerible posible para él, por decirlo de un término tal vez no académico, pero es lo que uno trata de hacer para su cliente. Bueno, concluido un debate oral, que eso lo tienen que realmente vivir para saber cómo es un montón de audiencias, testimonios, y no hay prácticamente narración que lo pueda explicar, porque todos los juicios orales son distintos, y todas las vivencias y las experiencias que uno puede desarrollar en un juicio oral realmente son, no se acaban, son distintos. Daría pero para escribir un tratado de los juicios orales, porque es una actividad, un paso procesal, tal vez es el más importante del proceso penal, y que obviamente excede todo lo que uno puede llegar a hablar en una pequeña charla de aquí, ¿no? Bueno, concluido todos los temas del debate oral, uno lo que le dan a uno es la oportunidad de hacer un alegato con lo que ha escuchado ahí, y ahí en el alegato realmente es la actividad más digamos, de defensa que uno puede ejercer en el proceso penal. El alegato de un juicio oral, que es una parte muy importante. Ahí lo van a escuchar a uno por 40 minutos, por una hora, tratando de explicar todo lo que uno ha logrado captar en favor de su cliente. Pasa la causa después de eso a un cuarto intermedio, se suspende un tiempito y se pasa para un día subsiguiente seguramente al veredicto, y después la sentencia se la notifican a uno por el sistema, y si es una sentencia condenatoria, uno va a tener el recurso de casación, que va a tener que llevarlo en plazo, respetándolo muy bien los plazos, porque no podemos dejar nunca firme una condena. Es muy importante esto, creo que es el punto de más cuidado, que es el recurso de casación. El recurso de casación es a lo único más que le tenemos que realmente prestar una atención por sobre todas las cosas a los plazos del recurso de casación, porque podemos mandarnos una macana muy grande, y las he visto, macanas muy feas con personas que le han dejado vencer los plazos y que estando en libertad, vuelven a estar presas porque el abogado no le ha llevado los recursos de casación en tiempo. Le pasan, al no llevar el recurso de casación, ejecución, y el juzgado de ejecución lo llama a uno, al cliente de uno, y le dice: venga usted para acá que tiene que cumplir la condena. Y se acabó ahí, no sabe uno dónde. Lo he visto en condenas largas de 8 años, de 10 años, he visto que abogados no le han llevado el recurso de casación a su cliente, y termina preso de buenas a primera. Él venía todo el proceso escarcelado y lo condenan con el recurso, pero no le llevan el recurso. Termina preso mal, y es una situación realmente bochornosa y realmente reprochable para el abogado. Bueno, el recurso de casación es un tema
que también excede por sobremanera lo que uno puede llegar a charlar acá, porque es realmente, bueno, otro tratado más es el recurso de casación. El recurso de casación por sí mismo ameritaría que se dé una materia de recurso de casación. Y bueno, en definitiva, el recurso de casación es una revisión de la sentencia en base a las probanzas que se hicieron en el debate oral, pero por determinados fallos que ha habido a nivel nacional, incluso en la década pasada, esas revisiones tienden a ser amplias, no solamente abordar el recurso desde lo que dice el fallo con la prueba producida en el debate oral, sino toda la causa a veces se puede revisar. Eso es muy importante, porque a uno le vuelve a dar herramientas para poder sacar provecho de aquellas cosas que se dijeron hace tiempo en el proceso. Y no solamente lo que se dijo en el debate oral, sino hasta la prueba del fiscal de la UFI, o sea, bien lejos en el tiempo. Entonces, ahí se planteará un recurso de casación. Es un recurso muy difícil, un recurso que hay que escribir bastante, y es un recurso extenso en plazo. Son recursos que pueden llevar a tener un emplazamiento de 6 meses, de 7 meses, y luego de ese fallo, de ese recurso de casación, ahí, si es adverso, puede ser que sea rotundamente adverso, entonces tendríamos que plantear para no dejar firme una condena, tendríamos que plantear algún tipo de recurso de inaplicabilidad de ley, recurso extraordinario, ir a la corte de provincia, y ya estamos hablando de derecho de laboratorio, ahí ya es el derecho penal de laboratorio, y las cosas a medida que vamos subiendo se van haciendo más minuciosas y más finas, y se va hablando más y más de derecho fino, de derecho de laboratorio, como digo. Sí, el recurso de casación, esto en el caso que lo que dije recién, en el caso que sea rotundamente malo. Si el recurso de casación por ahí nos da una ventanita de plazo, nos dice, bueno, si es culpable pero te saca unos años, por ahí ya nos puede llegar a servir para plantear acción, si el detenido está en el juzgado de ejecución, nos puede dar una solución para poder pedir un beneficio, entonces podríamos incluso detener los recursos ahí, porque ya habría salidas. Y bueno, si sale rotundamente mal, a la Corte, los recursos extraordinarios, y si sale en la Corte mal, que siempre sale mal, porque es muy difícil que ahí se pueda realmente revertir una sentencia penal, porque los jueces de la Corte no están para revisar sentencias penales, se podría, pero no lo hacen, porque realmente es hasta lógico que fuera así, porque están para cosas que realmente tienen que mantener digamos, la cohesión en todo un sistema muy complejo que es el sistema judicial, y no para revisar una sentencia de hechos, porque la sentencia penal es una sentencia basada en hechos que han visto otros jueces. Entonces, ya cuando te fue mal en la Corte de la provincia, te queda la última, que es el recurso federal, que ustedes van a decir, pero ¿cómo este tipo presenta recursos? Estos abogados penalistas pueden llegar hasta allá. Sí, los abogados penalistas llegamos hasta allá. Cuando tenemos condenas altas tenemos que llegar hasta allá, hasta la Corte con los recursos federales. Esos recursos, lamentablemente, hay que escribirlos, son complejos, y hay que llegar lo más lejos posible, porque muchas veces de eso depende la libertad del cliente, porque la persona que está escarcelada y fue condenada en un debate oral necesita seguir en libertad el máximo tiempo posible, y a veces hay que valerse de los recursos, a pesar de que no sea académico ni sea, digamos, el espíritu de los recursos. A veces a los defensores nos sirven estos recursos como para poder prolongar el estado de libertad, más allá de que uno sepa que es muy difícil de que los tribunales superiores puedan revertir la situación probatoria del cliente. Bueno, llegado el último tema, el último recurso, ya
los hechos se consuman, si la persona está en libertad, la causa baja al juzgado de ejecución y lo detienen. Y si la persona está detenida y fue haciendo todos estos periplos de recursos en estado de detención, él va a poder hacer una readaptación dentro del penal, se lo va a recalificar en el penal a la etapa de condenado. Deja de estar en el estado de procesado y pasa a estar en el estado de condenado. Y en el estado de condenado empieza a actuar leyes de ejecución, deja de actuar el código de procedimiento para pasar a actuar la ley de ejecución penal. La ley 12.257 en provincia, creo que es esa, si la memoria, por ahí yo tengo tantos números, y la 24.660 en Nación, son las leyes de ejecución. La persona pasa a estar, una vez que queda todo firme, en el ámbito de esas leyes, deja el código de procedimiento y pasa a estar al amparo de un juzgado de ejecución. Y eso es realmente la salida que va a tener el cliente. Ahí va a estar ya totalmente confiado con usted. Usted va a ser un hermano, por decirlo de alguna manera, de esa persona, porque ya para esa altura habrá hablado con usted por lo menos 2 o 3 veces por semana por teléfono desde el penal, y bueno, va a tener una gran confianza con él. Bueno, esto es, a grosso modo, un proceso penal completo. Lo he dicho en 44 minutos. Créanme que estos 44 minutos son a veces 3, 4 años de trabajo. Van a haber cosas que son, yo digo, pero ¿cómo? Esto no estaba en ningún lado. Porque nosotros, cuando nos recibimos, tenemos varios preconceptos que no pueden ser reales. Si uno los analiza bien, o sea, lo quiero decir con una suavidad plausible esto, en el sentido de que uno lo lee en los libros y dice, pero ¿cómo? ¿Puede haber violencia policial? ¿Cómo puede haber violencia policial? ¿Cómo puede haber siembra de causa? ¿Cómo me pueden sembrar droga en una causa? Eso no puede pasar. Eso le va a pasar. Ustedes lo van a ver. Que hay clientes que realmente se les siembra droga. Y ustedes, como defensores, se van a ver muchas veces. ¿Me corté? ¿Se cortó? Ah, no. Estaba viendo la pantalla. Cambié la pantalla. Ustedes van a ver situaciones así, situaciones que digo, ¿cómo abordo un tema de abuso institucional gravísimo como esos? Y bueno, ahí está, no hay libro de eso, no hay libro. Yo siempre digo, ¿cómo abordás ese problema? No hay libro, porque no podés escribir de esos temas. A mí me ha pasado, justamente con un cliente que le hicieron una causa, se la inventaron, se la escribieron, porque le tenían bronca, pasan, son cosas que pasan, es amargo decirlo y reconocerlo, pero son cosas que pasan. Y gracias a Dios, la fiscal, una señora una doctora muy abocada a su trabajo, una persona muy profesional, muy inteligente, pudo advertir en base a los planteos que uno hacía, pudo advertir que lo que uno le decía era realmente posible. Y entonces ahí se pudo destrabar la situación y se pudo de alguna manera arribar a una verdad que nada tenía que ver con lo que decían las actas de procedimiento. Entonces, esas situaciones dependen mucho de la calidad profesional de los fiscales que hay trabajando en la provincia. Gracias a Dios, más allá de que a veces hay mala prensa, gracias a Dios hay excelentes profesionales y que tienen mucha calle, tienen mucho cuero y saben que esas cosas pasan y que las fuerzas policiales a veces hacen esas trampas, cometen esos abusos, que tampoco son del todo culpables porque muchas veces hay bajada de línea política para que eso suceda. Entonces, esos temas los van a ver y no hay libros sobre eso, vuelvo a decir.
cómo destraba una causa, y como anecdotario, por ejemplo, en esta causa que yo le estaba diciendo recién, la fiscal pudo advertir que de los envoltorios que siempre secuestraban, eran todos hechos con el mismo tipo de nudo y la misma gomita. Entonces lo llamó al policía y dice, che, escuchame, vos me haces siempre una causa por allanamiento me allanás lugares y me encontrás la droga, pero qué casualidad, están siempre envueltos con el mismo nylon, la misma gomita. Pero eso fue una bendición que estaba esa fiscal, que era una iluminada, una tipa con mucha calle, y se pudo dar cuenta de ese detalle, que uno lo llevó al detalle. Mire, doctora, este tipo ata la bolsita de droga siempre de la misma manera, ¿cómo puede ser? Agarra la causa tal y ve la foto y es la misma, agarra la otra causa y la misma, y la de mi cliente es la misma. Eso no lo van a encontrar en un libro, eso está en la práctica, en el ejercicio que van a ir ustedes haciendo, y se van a ir dando cuenta de que las cosas son así. Lamentablemente, yo siempre digo que las universidades tendrían que tener una materia que se llame práctica del error judicial, ¿no? Porque siempre estudiamos el derecho como algo perfecto, algo que lo abordan, que en la norma es perfecto, pero aparte que lo ejercen personas perfectas. Y la realidad es que no, nada que ver, lo ejercemos personas comunes y corrientes, que estamos preparadas como podemos y que la experiencia nos va construyendo. Y lo mismo del otro lado del mostrador. Esa fiscal que fue tan atinada y tan inteligente, lo logró hacer porque estaba en su capacidad, pero hay otros fiscales que no se te van a dar cuenta de ese detalle y terminan condenando a un tipo a 4 años de prisión efectiva por infracción a la ley de droga, y el tipo realmente le han sembrado la droga. Eso pasa, realmente pasa. Ustedes también se van a encontrar muchas veces, que es muy, muy amargo para la profesión de uno, es que están refiriendo realmente a un inocente. Muchas veces, quiero decir esto, en el sentido más encomiable del término inocente, en el sentido total del término inocente, no en el sentido procesal, lo estoy refiriendo así, porque se sobreentiende que siempre defendemos a un inocente desde el libro, desde el proceso, porque una persona es inocente hasta que no tiene la sentencia firme, la sentencia condenatoria firme. Pero hay veces, más allá de ese juego de palabras y de juego de conceptos que uno tiene sobre la inocencia procesal, hay veces que uno está realmente frente a una persona inocente en sentido cabal, y ese inocente está encarcelado, y esa es una situación muy incómoda para el abogado defensor, porque realmente lo golpea a uno, de una manera muy dura, y siempre lo tenés en la mente a la persona, porque si está detenido, está sufriendo un escarnio en el cuerpo, porque la detención es un escarnio en el cuerpo, la posibilidad de no deambular libremente. Entonces vos sabés que es inocente. A mí me ha pasado en mi profesión defender varias veces a personas así. Algunas lamentablemente han terminado mal, otras gracias a Dios y gracias a los buenos oficios de los profesionales del Poder Judicial se ha podido descubrir la salida, poder descubrir realmente la inocencia plausible y total de esa persona, y ha terminado en libertad. Pero son situaciones muy, muy incómodas, porque cuando una persona es inocente y está detenida, la familia lo convoca a uno todo el día constantemente y le mete una presión a uno terrible, porque realmente se sabe de esa inocencia. Cuando uno es culpable de algo, la familia también sabe que el hermano, el pariente, el primo, el esposo es medio malandra, entonces no es tanta la presión. Pero cuando uno es inocente es realmente una presión terrible, aparte de la que uno mismo se autoimpone. Y son situaciones muy incómodas que hay que sobrellevarla con una entereza y con un carácter muy, muy firme, porque es una situación crítica. Y esa firmeza hay que mantenerla con la familia, y hay que explicarle, y hay que
explicarle la situación y hay que explicar cómo funciona un sistema penal, cómo funciona todo un golum enorme de juzgados y de instancias procesales y de fiscalías, comisarías, y todo eso hay que explicarle que de alguna forma es insensible y que más allá de que a uno lo pueda llevar, lo pueda aplastar, lo pueda pasar por encima, hay veces que hay que tener la resiliencia de aguantar y aguantar porque no queda otra. Así, de esa manera hay que decirlo. Me ha pasado, por ejemplo, defender a una persona que era pastora, evangelista. Me cuento la que me salió bien, porque la que me salió mal, bueno, también la voy a contar. Me ha pasado que defender a una persona totalmente inocente, que había ido a ver una pelea donde murió una persona, una pelea vecinal, salió, se asomó y murió una persona. Y justo uno de los testigos, como se habían juntado varias personas, uno de los testigos dice, lo vi a fulano, mengano, sultano, y a este que yo defendía. El que yo defendía no tenía nada que ver, obviamente, estaba ahí viendo la pelea, pero lo convocó, lo citó ese testigo, y lo citó otro de casualidad, y el oficial de policía lo escribió, agarró la máquina de escribir, lo puso en el acta, y una vez que estás en el acta, estás en problema. Si estás en el acta, estás en problema. Bueno, y ahí arrancó. Empieza con un defensor oficial. El defensor oficial es muy bueno siempre. Son profesionales excelentes los defensores oficiales. Pero a veces en el trajín de su trabajo y en el desborde que tienen de causas, a veces negate a declarar, le dicen en la audiencia del 308, se negó a declarar, y bueno, le bajaron prisión preventiva y estuvo 2 años preso hasta que se pudo aclarar de que era un simple testigo que había visto el hecho. Para esos 2 años lo pasó en Olmos. Así que bueno, ese logró salir. Después tengo otros casos que han terminado mal y son inocentes y hoy por hoy están detenidos y se han enojado con uno porque no ha logrado el objetivo de la libertad y no lo ha logrado demostrar y son inocentes, están detenidos, que por ahí me lo guardaría decirlo esto porque son temas que a uno también le son amargos, no tienen un final feliz y no creo que sumen. Yo lo que sí le puedo decir que el tema de manejar una defensa penal es manejar todo, porque sos psicólogo, sos abogado, sos amigo, la verdad se mezclan un montón de pasiones y un montón de cosas que a uno lo van formando como profesional, pero hay una cosa que sí me gustaría que quede claro, que esto es un tema que, si bien no es un tabú, el derecho penal, el penalista, no es un tema que yo lo considere un tabú porque no lo es, es algo de todos los días, es algo de lo que se habla, pero es un tema que mucha gente común no lo puede entender bien en la dimensión de lo que uno está haciendo. Entonces, si ustedes se van a dedicar a la profesión de abogados defensores penalistas, tienen que entender a esa gente y no discutir y no subirse a esas diatribas y esas cosas que uno le pueden llegar a doler. ¿Cómo defendés a un violador? Esas cosas que van a estar acostumbrados a escuchar. Y vos lo tenés que hacer porque es un trabajo y es una cuestión que uno logra escindir la moralidad que tiene el civil común de nosotros que somos profesionales del derecho, que tenemos que hacer un trabajo para que haya un encauce de garantías en un proceso penal. Entonces, pero uno no le puede entrar a explicar todos esos detalles. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es guardar silencio y no tratar de evocar constantemente que yo defiendo a este, yo defiendo al otro, y es un tema que no se tiene que hablar en la casa de uno, adelante de los hijos, porque no se tiene que hacer una cultura sobre esto. Esto es un trabajo que uno lo tiene que dejar afuera de la casa de uno. Eso es un consejo a título extremadamente personal que le doy a ustedes. Yo eso trato de ser muy respetuoso de eso, de que, por ejemplo, cuando te llaman de un penal,
que son gente a veces que uno le tiene aprecio, porque son detenidos que uno de tantos años uno va ganando mucho aprecio con esa gente. Entonces, por más que a uno esté con gente que le tiene confianza y aprecio, uno tiene que tratar de no hablar adelante de los hijos, por teléfono, porque es una cultura que uno no la tiene que, digamos, llevar a la casa de uno. Es una cultura, es un trabajo pesado, como con trabajos pesados, un trabajo que tiene una moral de penalista. Entonces uno lo tiene que tratar de administrar sabiendo que, vuelvo al ejemplo del Dr. Jekyll, el libro ese de la doble personalidad, uno tiene que saber administrar esto, decir, bueno, yo soy abogado de la puerta para afuera de mi domicilio, y acá soy, en mi casa, de estos temas no se hablan, no se levanta el teléfono para hablar con una situación de violación, una situación fea, porque uno a veces en el trajín no se va dando cuenta que va metiendo todo eso en la vida de uno, en la familia de uno, ¿cómo se llama? En los hijos, y entonces eso no está bien, no hay que hacerlo, porque el mundo, vuelvo a decir y lo hablo con total humildad de este tema, el mundo no pasa por nosotros, por el derecho penal, el mundo pasa por otro lado. Nosotros administramos una crisis, una situación de crisis terminal, total, un tipo que está siendo sometido a un escarnio, a un castigo, un tipo que, entonces, nosotros no somos el centro del mundo y no tiene por qué escuchar todo el mundo que hablamos con un preso y hacemos como se hace ahora y se estila, que hacerlo por televisión y se convocan, se hacen esas series y esas cosas, que no está bien eso. No está bien porque no es un tema no es una promoción de ese tipo de cultura. Eso no debemos entrar en eso. Bueno, así a grosso modo es todo lo que más o menos puedo llegar a decir sobre la práctica del derecho penal. Otra cuestión que van a notar, creo que no me acuerdo bien, pero hay un Carrara, que era un jurista italiano del siglo pasado, creo que del siglo pasado, pero él decía que el abogado tenía que tener billetera de banquero y patas de cabra. Bueno, entonces la pata de cabra hoy no, porque tenías que caminar mucho de tribunal y de fuero en fuero y tenés que andar mucho. Hoy patas de cabra no, el auto, tenés que tener un auto que pueda andar bien por todos lados. Vos si vas a ejercer esto, uno tiene que saber que va a hacer muchos kilómetros arriba de su auto, yendo de acá para allá a penales, a tribunales, a juzgados, a fiscalías y a los familiares de la gente, porque los familiares de la gente no van al centro, al estudio de uno, a la oficina, eso no pasa, realmente no pasa. Uno tiene que ir a encontrarse en una estación de servicio al lado de la fiscalía, tiene que trabajar de esa manera, porque tiene su vida continúa, y uno lo contratan para que le solucione la vida o se le haga más fácil. Entonces uno tiene que moverse. Entonces realmente sepan que van a andar mucho en auto y van a conocer mucho el conurbano, que tiene lugares muy, muy lindos y dignos de conocer, porque son lugares no en el paisaje, sino en la subcultura hermosa que tiene, porque es una cosa que podés estar un poco, si vas a Flores vas a estar en Perú, si vas al 11 vas a estar en Jerusalén, si vas ¿cómo se llama? A Villa Soldati vas a estar en Bolivia, entonces vas a ser así, ¿me entendés? O sea, vas a estar viajando por el mundo, como dice el libro de Cortázar, es una vuelta al día en 80 mundos, más o menos. Entonces va a ser algo que cuando se acostumbre lo van a disfrutar, pero siempre dejándolo afuera de la casa de uno, porque es derecho penal. El derecho en sí hay que dejarlo afuera de la casa de uno. Así que bueno, no sé, esto es todo lo que a mí me hubiera gustado tener esta charla con algún tipo así de abogado, que yo no la tuve cuando me recibí. A mí las prácticas penales me la dieron dictándome escritos, nada más lejos de lo que puede ser una práctica penal. Sentaba, que lo hacía con una intención excelente el abogado, que hoy es juez, ese abogado hoy es juez. Me dictaba los escritos y uno los copiaba, y esto es lo que tienen que llevar a tribunales. Sí, pero atrás de eso hay un montón de cosas que no te las pueden decir.
después vino el ayudante de cátedra, dice, dejá de hablar así al cohete, y dice, esto es derecho penal, y nos mostraba una Itaca y una esposa. Entonces, claro, ahí ese tenía más sentido, porque dice, mirá, esto es el derecho penal de verdad. Entonces, bueno, en realidad es también más que eso, pero eso es lo que él podía explicar en la cátedra de prácticas de derecho penal. Bueno, no sé, no quiero hablar de plazos y de cosas porque eso está en el código, eso está, lo pueden leer tranquilamente, siempre el código a mano, el internet a mano para consultar la ley, nunca tienen que despegarse de las formalidades de la ley y de las formalidades de los plazos. Las cosas tienen que estar planteadas siempre en legal tiempo y forma, como dicen los escritos. Vengo a plantear en legal tiempo y forma. El legal tiempo es el tiempo del abogado, que ustedes cuando ejerzan esta profesión van a saber que los plazos van a regir su vida, los plazos de los recursos. Entonces, eso, una escarcelación con el tipo detenido o el tipo en libertad, a ver cómo es, tanto de plazo. Recurso de apelación, tanto de plazo. Recurso de casación, tanto de plazo. Recurso de inaplicabilidad de la ley, tanto de plazo. ¿Cómo se presenta un recurso federal? Con tal formalidad y en tal plazo. Todo eso, muy atento, siempre consultando todo. Hoy, gracias a Dios, tenemos un cerebro paralelo que es Google, Internet, está todo, y hay que acceder a él para que nos pueda solventar todas las dudas que nosotros podamos encontrar en nuestra práctica. No sé, bueno, yo acá creo que tendría mucho más para decir de cosas puntuales, pero para un intro de las prácticas del derecho penal, creo que estoy abierto a escuchar alguna pregunta, y si quieren, no sé, como vos digas. Gracias, Sí. Emilio. Gracias, doctor. De verdad que sí, muchas gracias. Creo que muy claro. Muchos elogios tiene por allí, por la red. Bueno, Mari, No. no sé si tiene Me llegó una alguna pregunta pregunta para... por privado que dice, ¿qué opina del juicio por jurado y si es una verdadera forma de democratizar la justicia? O sea, es una opinión muy personal. Ese tema es un tema, porque el juicio por jurados es un tema, yo no tuve la oportunidad de hacer nunca uno. No, hasta ahora no tuve nunca, porque la vez que iba, digo, esto lo vamos a hacer por juicio por jurados, el cliente, la persona detenida no quiso hacerlo. No se animó a hacerlo porque dijo, no, me van a hacer trillas. Si voy a juicio por jurado me hacen trillas. Entonces no quiso hacerlo. Yo estoy en líneas generales a favor del juicio por jurado. ¿Por qué? Confieso que arranqué estando en contra del juicio por jurado. Pero, digamos, si uno se pone a pensar, es mucho trabajo para un juez administrar el proceso en el debate oral, o sea, validar la legitimidad de la prueba, validar los testimonios, validar los tiempos y las formalidades, y al mismo tiempo de que evaluó todo eso y que escuchó todo, decir después es culpable o inocente. Pero no es porque sea mucho trabajo en el sentido del trabajo mental, porque a los jueces les sobra mente, son tipos inteligentes los jueces, no son, por algo están ahí. Sino que es, por decirlo de alguna forma, es encima cargarle la actividad más importante, que es la de dictaminar sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. Los norteamericanos, porque lo he visto así, de lo que uno puede comprender por lo que ve en la televisión, ese trabajo de la culpabilidad o la inocencia se la dejan a un jurado. Se la dejan a un jurado. El jurado escucha a las personas que son supuestamente comunes, escuchan durante un tiempo, incluso las tienen aisladas, y escuchan todos los testimonios, todas las probanzas, y se reúnen, se enclaustran, y definen después, en eso por votación, definen sobre el veredicto, sacan el veredicto. Yo lo veo que en cierta manera estaría bien. Ahora, ¿qué personas van a integrar el jurado? Ese es el tema.
¿Por qué? Porque yo siempre decía, cuando y lo hablo con una, a ver, no quiero entrar en esto, en tema porque es un ámbito de pensamiento, la universidad es un ámbito de pensamiento, por sobre todas las cosas. Entonces, yo no quiero entrar en el tema porque estoy cuidadoso de eso, y más en esta instancia, de la política, el tema de la política puntual sobre el tema. Yo, cuando estaba en contra, decía, mirá, si vos ponés juicio por jurado, en el fondo termina siendo juez Mariana Fabiani, el Jorge Lanata, y ¿cómo se llama el otro? Los que forman ¿por qué? Porque ellos forman la cabeza del jurado, de la gente. Uno está formateado de determinada manera por toda la información que uno va incorporando en su vida. Pero no es una información que te formatea para conocer, para que vos abordes el conocimiento, sino que es una información que te viene para formatear tus valores también. O sea, eso es lo importante. Cuando uno aborda, porque aparte uno ya es medio viejo, entonces uno cuando conversa con gente que uno quiere, que uno la ama, como su familia, como sus parientes, uno se da cuenta de que esa gente que puede ser convocada a un jurado realmente piensa de una manera que yo digo, pero no piensan por sí mismos. Con mucho respeto lo digo, con el amor que le tengo a mi gente, pero a veces pienso, digo, esta gente está pensando por Jorge Lanata, o por Mariana Fabiani, o por los periodistas que tenemos en la televisión. Entonces, en ese momento yo decía, al final, el juicio por jurado se va a transformar en un inmenso eufemismo, una inmensa mentira, en donde el juez va a terminar siendo el canal de televisión, porque esa gente está formateada por un canal de televisión. Entonces, estaba en contra. Pero ¿qué pasa? Bajo determinadas circunstancias, y si uno es realmente cuidadoso con los jurados que uno elige, y si esos jurados son buenos, son gente instruida, son gente que tiene calidad, son gente que piensa per se, gente que de alguna forma, a ver, lo digo de vuelta con respeto, entiende lo que es la epistemología y el conocimiento y el abordaje del conocimiento, y no que se lo implantan al conocimiento. Si entiende todo eso, yo digo, bueno, por ahí de esa manera podría llegar a andar y sería realmente la forma más justa de hacer un juicio. Pero bueno, eso es, vuelvo a decir, lo ideal. Lo concreto es que si fuera ideal sería lo mejor. Eso quiero decir. Si fuera ideal, si fuéramos gente o fuéramos una sociedad realmente mucho más culta de lo que somos, sería lo ideal. Si logramos tener realmente ese tipo de sociedad, yo estoy de acuerdo de que haya juicio por jurados. Esa es la respuesta. Espero que le haya servido. Acabaste de responder 2 preguntas en una, porque uno me preguntó también qué rol cumplen los medios de comunicación en el derecho penal, y lo acabaste de decir, creo que fue muy claro, no sé si querés agregar algo, pero... No, mirá, los medios de comunicación hacen la mente. Un país es un conjunto de mentes, y las mentes están formateadas por los medios de comunicación. Entonces, yo tengo mi WhatsApp que digo, como lema lo pongo, ¿cómo sabes que no sos un robot? Porque esa es la pregunta que uno se tendría que formular siempre. ¿Cómo sabés que vos no sos un robot? El tema es que llegar a esa pregunta es muy difícil. Nosotros, como seres de conocimiento y de lenguaje, todas las personas, más allá del nivel de instrucción que tengamos, somos seres de conocimiento y de lenguaje. Somos gente que incorporamos nuestros valores y nuestra moral y nuestra ética y nuestro comportamiento, está todo cruzado por lenguaje. ¿Y ese lenguaje quién lo administra? Esa es la pregunta. ¿Lo administran los medios de comunicación? Entonces, el medio de comunicación te diría que es más legislador, por decirlo a grosso modo así, es más legislador el medio de comunicación que el propio Congreso. Y el medio de comunicación ha hecho
grandes desastres en el Código Penal y en el Código Procedimiento. Lo ha agravado de una manera terrible al Código de Procedimiento, al Código Penal, perdón. Le ha agregado figuras que son realmente, que los jueces se agarran de los pelos para poder resolver el intríngulis que le han creado esas normas, que fueron realmente hechos, fueron impuestas por los medios de comunicación. Y hay un montón, pero eso, te digo la verdad, cada uno de esos temas es una charla TED en sí misma, pero da para hacer, yo creo que con eso lo expliqué bien de cómo es el Muy rol bien, muy bien. del medio de comunicación en Hay el derecho penal. Hay otra pregunta acá, igual creo que es muy personal, pero la voy a tratar de leer más que nada para ver que se entienda. ¿Qué posibilidades tendría una persona detenida que es reincidente por ser partícipe necesario en un robo con secuestro seguido de muerte y durante su salida anticipada, por beneficio de 2 por 1, mata un homicidio vial a un padre y a su hijo, pena recibida 12 años y 4 meses? Mirá, no tiene complicado. ninguna mínima posibilidad de salir, si es así como lo dijo. Pero lamentablemente, no me gusta dar esa mala noticia y no creo que sea lámbida, y por ella estoy haciendo mal en decirlo, pero si es así lo que está diciendo, es muy difícil que esa persona pueda llegar a salir. Porque tiene uno de los delitos más graves, que es el secuestro seguido de muerte. Es el delito más grave de todo, que no da ningún tipo de beneficio al juzgado de ejecución. El juzgado de ejecución, cuando llega una persona condenada por un tipo de delito así, está conminado a no dar nada. Entonces, son temas que son casi, están en el máximo de la escala penal posible. El secuestro seguido de muerte es algo aberrante, y no puede realmente ser, no puede salir. Realmente hay que ver, vuelvo a decir, Obviamente, sí. Hago mal en decirlo sin ver la causa, pero vos me decís una opinión y yo la trato a la información de manera discreta, o sea, la limpio, y ustedes me están diciendo, es así, yo digo esto. Si es así, realmente es muy difícil, hay que ver la probanza que hay en la causa. Ahí puso muchas gracias en el chat y que era así. Otra de las preguntas es cómo se eligen actualmente los jurados, y después, bueno, cerramos con la última, que qué fue lo que más marcó en su práctica en cuanto al desempeño profesional y si cambió mucho el sistema en los últimos 20 años. Esas son como las últimas dos. Bueno, no quiero, vuelvo a decir, no quiero cómo se eligen los jurados a ciencia cierta, como no tuve experiencia sobre eso, no lo puedo decir, pero a la práctica profesional, yo supongo que si uno muchas veces, y es lo que importa de esta charla, muchas veces uno va a entrar a un terreno desconocido, le pasa a todos los profesionales de todos los ámbitos, seas médico, seas policía, seas abogado, seas ingeniero. Vas a entrar a algo que no conoces, siempre. Entonces ahí están los libros y ahí está Google. Entonces si vos me decís cómo se eligen los jurados, yo te digo que anda ahí, que lo vas a saber, porque yo no te lo puedo decir ahora porque no tuve esa experiencia, no lo leí, y cuando no lo pude estudiar tampoco en la facultad porque en ese momento no estaba. Lo que sí sé es que los jurados, uno los puede, los puede impugnar a los jurados. Entonces hay que estar atento, porque le dan la información de quién es quién, qué hace, y que si hay algún tipo de inclinación política, algún tipo de inclinación religiosa. Entonces uno medianamente puede, como abogado, sé porque otros colegas me lo han contado, que puede impugnar no, aquel sí, aquel lo acepto, este sácamelo. Entonces uno le dan el sistema, le da la garantía al procesado que pueda de alguna manera impugnar los jurados que realmente a él no le dejan en un estado de comodidad, y de eso es lo que sé que se podría llegar a hacer. Y el otro tema es que me ha tocado de la práctica profesional que me haya marcado, y muchas cosas, pero, a ver, hay cosas que por ahí yo estoy diciendo acá, que no sé si
están en derecho procesal, lo tienen completo. Algunos seguramente están trabajando por ahí en algún estudio mientras estudian, o otros están, no sé, en policía y están estudiando abogacía, o en el Estado y están trabajando y están estudiando abogacía. Yo por ahí voy a decir cosas que no van a entender, pero que les van a quedar, y que cuando la ejerzan a esto, dijo aquel tipo en el foro ese dijo esto. Lo que más me ha marcado en la profesión, muchas cosas, pero lo que más por ahí le va a servir a usted de mis marcas, es caer en la cuenta de que el Poder Judicial es un sistema muy grande, donde trabajan muchas personas muy capacitadas, y uno lo ve de afuera como que hay jerarquías. A ver, como si fuera una cosa militar, que hay un juez, un fiscal, un juez de garantías, un juez de garantía, arriba tiene la Cámara, arriba de la Cámara tenés la Cámara de Casación, arriba de la Cámara de Casación la Corte. Y entonces uno tiene la ilusión, eso es lo importante, que uno tiene la ilusión de que se mandan, uno le puede mandar la orden al otro. Eso no funciona así, no es así. Los jueces no están conectados entre sí por un esquema de jerarquías. Eso sáquenselo de la cabeza. Eso me ha marcado mucho, porque uno deposita expectativas en los jueces de instancias superiores para ver que le solucionen esa arbitrariedad que considera el juez inferior. Y se entera después de que no es así la cosa, de que los jueces tienen mucha autonomía y que no se pueden meter unos con otros, más allá del lineamiento procesal y el lineamiento del recurso, no se pueden meter unos con otros para reprocharse ciertas cosas, y generalmente no se hace eso. Eso es lo que a mí me ha marcado como profesional. Me ha pasado que lo que le pasó a Milagros Salas, me ha pasado con un cliente, por ejemplo, que que casualmente es un cliente que viene del otro palo, del otro abanico, digamos, de la extrema derecha, de una cosa de Opus Dei, por decirlo así, muy allegado a gente del poder, pero que también fue sometido a un escarnio procesal y abusos, lo abusaron procesalmente mucho. Y ahí me di cuenta de este detalle que estoy contando, que es que a pesar de que la persona, nosotros, sus abogados, ganábamos los recursos, los jueces de abajo a veces no ejecutaban esas sentencias de tribunales superiores, y siempre encontraban alguna argucia o algo para poder escaparse por la tangente y dejar la detención consumada. Me ha pasado eso, que es lo que le pasó a Milagros Salas cuando la corte le dijo, che, escúchame, la tenés que liberar, y fueron a Jujuy, y Jujuy le dijo, no, acá sigue presa. Bueno, eso pasa, porque vuelvo a decir, nosotros tenemos la ilusión de que hay unas jerarquías, y que no son tan así las jerarquías esas. Cada juez es un juez, no es una persona cualquiera. Un juez es un juez y tiene atributos legales y define las cosas, y cuando las define se toman posiciones que no se mueven tan fácilmente, incluso teniendo fallos de arriba. Siempre pueden haber algún tipo de argucia o algún tipo de planteo que pueda consumar ese fallo de arriba, que conmina a hacer algo que era en beneficio del cliente. Perdón. Bueno, eso fue lo que más me marcó, lo que creo que me marcó y más les sirve a ustedes para que entiendan. Son detalles finos que los van a comprender cuando ejerzan la profesión. No, por ahí ahora dice, este tipo me está hablando de chino, pero cuando lo ejerzan y vean y lo sufran, van a comprender lo que acá le estoy diciendo. Bueno, no sé si hay otra cosa más. Por ahora, No, eso fueron todas las preguntas. Lo que sí, voy a darle el pie a la compañera, no sé, Gustavo, que querías hacer alguna pregunta, que se levantó la mano ahí. Le voy a dar el pie a la compañera Micaela, que está en la parte más técnica,
que es un segundo para explicar, hay muchos estudiantes que son de los primeros años, qué materias nosotros tenemos en la UNPAS sobre derecho penal. Si bien es una universidad, como ya hiciste la introducción vos, que tenés muchas, es muy civilista, pero también la idea es poder decir, bueno, qué materias tiene. Mica, no sé si estás por ahí. Rapidito. Hola, pues, ahí está. ¿me escuchan ahí? Rápido Bien. nomás. No, primero que nada, Emilio, muy buena la exposición. Lo hice humildemente y espero que le sirva, porque yo no lo tuve cuando me recibí, y creo que es un granito de arena, porque esto es muy grande. Por eso mismo. Sí, por eso mismo. Muy, muy importante la visión que dio respecto a las personas que están privadas de su libertad, este hecho de prestar la atención a las materias que vamos a cursar en la universidad. Nosotros tenemos en primer año, acá hay muchos chicos de primero que están cursando actualmente introducción al derecho penal, en la parte general y especial. Sí. Luego en segundo año también tenemos acá alumnos seguramente, alumnos, que están cursando procesal penal, los que no el año que viene la pueden cursar, presten la atención porque van a ver todo esto referido a los recursos que habló Emiliano, que son muy muy importantes, que yo en el momento cuando los hice, hoy los estoy repasando nuevamente, así que le presten mucha atención a eso porque estamos hablando de personas, de hombres, claro, de mujeres, y disidencias también, que el día de mañana podemos encontrarnos, así que prestarle atención a eso. Después en tercer año hay seminarios optativos, si bien en tercero tenemos lo que sería el seminario de seguridad y política criminal, que es optativo, que se puede elegir, también es interesante para hacerlo, y en el último año, en quinto, tenemos un seminario también optativo que se llama Ejecución de la Pena, que vamos a hablar un poquito de estas leyes que habló Emilio. Y en cuarto año también está el taller de práctica profesional, donde se hace un simulacro sobre juicio por jurados, que también es muy interesante, muy rico y se aprende muchísimo. Y el que quiera seguir toda esta parte de derecho penal, también en quinto año está la práctica aplicada a casos ya, no práctica territorial. Si se elige penal también vamos a ver mucho de estas cosas que dijo Emilio, y es muy importante todo lo que vos dijiste, Emilio, porque sirve muchísimo. Así que nada, cualquier cosa estamos también por las redes. Bueno. Y nada, y por el mail, donde existieron. Si me permitís, quiero acotar una sola cosa. Siempre, sí, sí. Hay una materia, que es una materia que la mencionaste, que se la trata de pasar así someramente, frugalmente, meteóricamente, que es Introducción al Derecho. Esa es una materia muy, muy, pero muy importante, porque es una materia de base filosófica, y es una materia de base de pensamiento jurídico-filosófico. Y si uno tiene mal eso, después tiene mal toda la profesión. Vos te podés recibir porque podés saber el código, lo podés saber. Hoy está Google, hoy incluso Google es el abogado. Entonces vos tenés un montón de herramientas que te van a poder zafar, pero si tenés mal el derecho, la introducción al derecho y la base filosófica del derecho, vas a ser un abogado que, por más que zafe, no va a saber nunca dónde está parado. Por eso es una materia muy importante que le quiero remarcar a los chicos que le presten mucha atención y la estudien a conciencia y estudien la base filosófica del derecho. La base, totalmente. Incluso más allá de lo que quería aportar sobre introducción al derecho. Sí, sí, incluso en tercero tenemos filosofía del derecho también muy interesante, donde, por supuesto, como usted dice, es totalmente igual importante a todas las materias teóricas y prácticas que tenemos, porque nos ayudan a pensar mucho más y a entender un poco lo que vamos a hacer el día de mañana. Así que nada, muchas gracias. Y Mari, no sé si querés decir algo más, o algún otro compañero, compañera. Mari, ¿estás allí? Ahí, no podía conectar mi micrófono, perdón. Bien. Se me cortó porque se me fue la señal, Mica, recién. Y estaba intentando entrar de vuelta. No hay problema. No, te quería decir, yo ya estaba, si hay algo más, si querés aclarar el tema de los certificados, o si tienen alguna otra pregunta, ya está.
Yo creo que preguntas no me llegó más nada, así que lo del tema del certificado. Agradecerte primero, Emilio, por Bueno, estar. Realmente muchísimas espero que le gracias. haya servido. Muchísimo. Realmente, como te dije recién, en lo que es la UNPAS no vemos mucho a profundidad lo que es el derecho penal en la práctica, sobre todo en la práctica. Así que esto nos sirve un montón. Yo me voy con la cabeza bastante volada, me gusta un montonazo, así que te agradezco por tu tiempo y por la claridad sobre todo, eso es muy importante. Por otro lado, por ahí al estudiantado también es decirles que acá la compañera pasó el link donde puede inscribirse porque el compañero Emilio, así también el juez Alberto que estuvimos en la charla anterior, van a firmar los certificados, pero para recibirlos van a tener primero que llenar un link, que lo acaba de pasar de vuelta, y solo hay poquitos inscriptos, así que se inscriban a ese link y puedan recibir el certificado que va a ser en papel y presencial. Yo después le vamos a mandar día y horario donde se los vamos a entregar para que ustedes puedan recibirlo. Y nada, gracias por esta charla a todos y a todas por haber participado, a Edwin también por los contactos y por ponerse al hombro toda esta articulación de las dos charlas, a Mica en la parte técnica que nos dio una mano gigantesca y bueno, a todos y a todas los que participaron. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, Emilio. No, Bueno, gracias a ti, Emilio. bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.